santos, y los fieles en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:1. Como hemos visto, el apóstol, al comenzar su carta, se sumerge de inmediato en medio de grandes y profundas verdades. Supongo que todos nosotros, en diferentes grados, debemos admitir que tendemos a considerar las introducciones de estas epístolas del Nuevo Testamento como más o menos formales. Solemos sentir que las introducciones son más o menos innecesarias y que podemos pasar por alto para apresurarnos al gran mensaje que sigue. En nuestras lecturas de la infancia, queríamos llegar al corazón de la historia, y a menudo éramos impacientes con todas las formalidades. Queríamos la emoción y el final de la historia. Esa costumbre tiende a persistir, por lo que cuando llegamos incluso a las epístolas del Nuevo Testamento, sentimos que los versículos preliminares y los saludos son poco importantes, y no tienen nada que ver con la verdad y la doctrina. Así que tendemos a leerlos muy rápido, y a apresurarnos hacia lo que consideramos la enseñanza esencial. Pero ese es un error profundo, no solo con respecto a las Escrituras, sino también con respecto a cualquier cosa que valga la pena leer. Siempre es bueno prestar atención a lo que un autor considera necesario y importante al principio, ya que obviamente no lo habría introducido si no hubiera tenido algún propósito en mente. Si esto es cierto en general, es particularmente cierto con respecto a estas epístolas del Nuevo Testamento, porque en estos saludos preliminares encontramos aspectos de la verdad que son vitales y esenciales. Aquí, en el primer versículo de esta epístola, tenemos un notable ejemplo de eso mismo, ya que el apóstol no puede dirigirse a los efesios sin al mismo tiempo presentarles, y a nosotros, una descripción y definición extraordinaria de lo que significa ser un cristiano. Llamo la atención sobre este hecho porque las personas a menudo interpretan erróneamente la enseñanza de las epístolas del Nuevo Testamento, al no notar a quiénes iban dirigidos los mensajes. La enseñanza de las epístolas del Nuevo Testamento está dirigida únicamente a cristianos, a creyentes en el Señor Jesucristo. Es completamente incorrecto y herético tomar la enseñanza de cualquier epístola del Nuevo Testamento y aplicarla al mundo en general. La enseñanza está dirigida a personas específicas, y aquí el apóstol no nos deja ninguna duda acerca de las personas a las que está escribiendo. Les dirige la palabra, y de inmediato los describe. También debemos ser claros en cuanto al hecho de que el apóstol estaba escribiendo lo que se podría describir como una carta general. En el texto que leímos al inicio, a los santos que están en Éfeso, las palabras en Efeso se omiten, y eso nos recuerda que en algunos de los manuscritos antiguos, las palabras en Éfeso no están incluidas. Los manuscritos más antiguos de todos no contienen las palabras en Éfeso, pero sí se encuentran en otros manuscritos. Sin embargo, los eruditos están de acuerdo en decir que lo que realmente sucedió fue que el apóstol escribió una especie de carta circular, dejando un espacio para que se pudiera insertar el nombre de una iglesia en particular. Esta carta a la iglesia de Éfeso también fue enviada a otras iglesias en la provincia de Asia, y es probable que la descripción tradicional, la carta a los Efesios, haya surgido del hecho de que la copia original sí fue a la iglesia en Éfeso. Permítanme enfatizar también que esta no es una carta dirigida a personas cristianas inusuales o excepcionales, no es una carta dirigida a algún erudito o teólogo sobresaliente, no es una carta dirigida a maestros, no es una carta dirigida a llamados eruditos que estudian las Escrituras, no es una carta para especialistas, sino una carta para miembros ordinarios de la Iglesia. Desde todos los puntos de vista, eso es una observación muy importante, y por esta razón, todo lo que el apóstol dice aquí acerca de los cristianos y los miembros de las iglesias debe ser igualmente cierto para nosotros. Todas las altas doctrinas que tenemos en la epístola son algo que usted y yo debemos recibir. La epístola a los Efesios, tal vez el logro culminante de la vida del apóstol y de sus escritos, es una epístola dirigida a personas como nosotros. Miembros ordinarios de una iglesia son personas que comprenderán y se regocijarán con estas doctrinas. No son solo para ciertas personas especiales y eruditas, están destinadas para cada uno de nosotros, dando paso, entonces, a la descripción del apóstol sobre el cristiano. Sobre cada cristiano, tenemos aquí lo que podríamos llamar el mínimo irreducible de lo que constituye un cristiano.
En el cuerpo de esta carta, el apóstol dice que está ansioso de que estas personas aprendan más y más verdades profundas y elevadas. Por lo tanto, ora para que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Ese es el objetivo final, pero antes de llegar a eso, les recuerda lo que ya son y lo que ya saben. Esta descripción del cristiano es una descripción de los cristianos en Efeso en ese momento. Nunca habrían sido miembros de la Iglesia, nunca habrían sido destinatarios de esta carta, si estas cosas no fueran ciertas de ellos. Nos encontramos aquí con lo que el Nuevo Testamento enseña que es el mínimo irreducible de lo que constituye un cristiano. Estoy enfatizando esto porque me parece que la necesidad primordial de la Iglesia cristiana en la actualidad es darse cuenta exactamente de lo que significa ser un cristiano. ¿Cómo fue que los primeros cristianos, que eran solo un puñado de personas, tuvieron un impacto tan profundo en el mundo pagano en el que vivían? Fue porque eran lo que eran. No era su organización, era la calidad de su vida, era el poder que poseían porque eran verdaderamente cristianos. Así es como el cristianismo conquistó el mundo antiguo, y estoy cada vez más convencido de que es la única manera en que el cristianismo puede influir verdaderamente en el mundo moderno. La falta de influencia de la Iglesia cristiana en el mundo en general en la actualidad se debe, en mi opinión, a una sola cosa, que somos tan diferentes de la descripción de los cristianos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si nos preocupa el estado de la Iglesia, si tenemos una carga por hombres y mujeres que están fuera de la Iglesia, y que, en su miseria y desdicha, se precipitan hacia la destrucción, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y descubrir cuán cerca estamos de este patrón y descripción. El apóstol describe al cristiano en 3 términos principales. El primer término es santos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Los santos en Éfeso, los santos en la Odisea, los santos en cualquier otra iglesia local, ya sea pequeña o grande. Lo primero que se puede decir del cristiano es que es un santo. Temo que eso puede sonar algo extraño para algunos de nosotros. Tendemos a decir, bueno, soy cristiano, pero estoy lejos de ser un santo. Tenemos miedo de hacer tal afirmación. De alguna manera tenemos miedo de este título en particular, y sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos llama santos. Por lo tanto, debemos descubrir por qué el apóstol usa esta palabra y qué significa santo en su sentido del Nuevo Testamento. La primera cosa que significa es que somos personas apartadas. Ese es el significado fundamental de la palabra que el apóstol usa aquí, y como la usan otros escritores bíblicos. Primordialmente significa separado, apartado. Una buena ilustración de este significado se encuentra en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, donde leemos que cuando surgieron ciertas dificultades y oposiciones, el apóstol separó a los discípulos y luego comenzó a reunirse con ellos en la escuela de Tirano, y luego los enseñó y fortaleció en la fe. Los separó. Ese es el significado esencial de la palabra santo, y la iglesia es una reunión de santos. La iglesia no es una institución, es principalmente una reunión, un encuentro de santos. La ilustración perfecta es la de los hijos de Israel en la antigua dispensación. Fueron un pueblo apartado por Dios, sacados del mundo, dotados de cierta singularidad por Dios, eran el pueblo de Dios. Se les describe como una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, un pueblo para la posesión e interés particulares de Dios. Así es como se define a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. En cierto sentido, eran una nación entre muchas otras naciones, y sin embargo, eran diferentes. Tenían ciertos derechos que otras naciones no tenían. Habían recibido de Dios ciertas revelaciones de la palabra de Dios a las que Pablo se refiere como los oráculos de Dios. En otras palabras, eran un pueblo separado, en el mundo pero no del mundo, apartado por Dios, es decir, eran santos. Entonces el cristiano es principalmente alguien que está separado del mundo. El apóstol dice exactamente lo mismo al comienzo de su carta a los Gálatas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Somos liberados del mundo,
separados del mundo. El cristiano de hoy, al igual que los hijos de Israel de antaño, aunque está en el mundo, no es del mundo. Es un hombre como otros hombres, pero es muy diferente. Esto es fundamental, una verdad básica. El cristiano no es como cualquier otra persona, está separado, está apartado, es único. Se destaca, ha sido llamado por Dios, ha sido separado del mundo, separado para Dios. ¿Es esto evidente en nosotros, los cristianos de hoy? La separación no significa simplemente que asistimos a un lugar de adoración el domingo por la mañana cuando la mayoría de las personas no lo hacen. Eso es una parte muy importante, pero no es la parte vital, porque tal asistencia puede ser el resultado de una mera costumbre y hábito, o una parte de la rutina social. La pregunta es, ¿estamos verdaderamente separados como personas? ¿Somos esencialmente diferentes del mundo? Esto no solo significa que estamos separados en un sentido exterior, significa que estamos separados porque estamos limpios internamente. Ese es el verdadero significado de la palabra santo. Instintivamente pensamos en un santo como una persona santa. Eso es correcto, y debemos comprender este segundo elemento en el significado de esta palabra. Un santo es alguien que ha sido limpiado de muchas maneras. Ha sido limpiado de la culpa de su pecado, limpiado de lo que lo excluye de la presencia de Dios. Si ser un santo significa que ha sido sacado del mundo y llevado a la presencia de Dios, ¿no es claro que algo debe haber sucedido que te haya hecho apto para entrar en la presencia de Dios? Es el pecado lo que separa al hombre de Dios. Por lo tanto, antes de que alguien pueda ser separado para Dios, debe ser limpiado de la culpa del pecado. Entonces, eso es lo primero que es cierto del cristiano. Ha sido limpiado, como el apóstol nos recuerda, por la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Pero la limpieza no se detiene en este punto. El santo es alguien que también ha sido limpiado de la contaminación del pecado. No es solo una limpieza exterior, es interna también, porque el pecado afecta a todo el ser. Un santo es alguien que ha sido limpiado de lo que contamina su mente y corazón, sus acciones y todo lo demás. Está limpio exteriormente, está limpio internamente. Se ha convertido, como la Biblia lo llama, en una persona santa. El monte Sión se llama el Monte Santo, y los objetos que se usaban en el templo se llamaban objetos santos. Eso significa que estaban limpios y separados, y se usaban solo para eso. Eran santos para el Señor. Eso es lo que se entiende por santo. Un santo es alguien que ha sido limpiado y apartado, y es santo para el Señor. Antes de que se aplicara a los cristianos, este término se aplicaba originalmente a los hijos de Israel. Sois una nación santa, un pueblo peculiar, un pueblo para la posesión particular de Dios. En este punto, hago dos comentarios prácticos. El primero es que estas observaciones se aplican a todos los cristianos, al santo en Efeso, a todos los santos en todo el mundo, a todos los fieles en todas partes. Debemos aprender a deshacernos de una vez por todas de la falsa dicotomía que el catolicismo romano ha introducido en este punto. Ellos seleccionan a ciertas personas y las llaman santos. No hay nada malo en rendir homenaje a un hombre destacado, pero eso no es lo que hacen los católicos romanos. Llaman a estas personas especiales santos, y solo a ellas. Pero eso es incorrecto. Esto contradice las Escrituras. Cada cristiano es un santo. No puedes ser cristiano sin ser santo, y no puedes ser santo y cristiano sin estar separado en algún sentido radical del mundo. Ya no perteneces a él. Estás en él, pero no eres de él. Hay una separación que ha tenido lugar en tu mente, en tu perspectiva, en tu corazón, en tu conversación, en tu comportamiento. Eres fundamentalmente una persona diferente. El cristiano no es una persona mundana, no está gobernado por el mundo y su forma de pensar y perspectiva. Debemos examinarnos a nosotros mismos y descubrir si correspondemos a esta descripción. Esa es la razón por la que las personas del mundo, que viven alrededor de nosotros, no vienen a hablar con nosotros y hacernos preguntas, no acuden a nosotros cuando tienen problemas, porque no sienten que somos diferentes de ellos, sienten que no hay nada en nosotros que sugiera que somos fundamentalmente diferentes a ellos. Hemos aceptado la idea falsa de que solo ciertos cristianos son santos. No hemos comprendido que cada cristiano está destinado a estar separado del mundo. Es justo aquí donde deberíamos ver todo el asombro y milagro de la fe cristiana y la redención cristiana. Recuerda el tipo de ciudad que era Éfeso.
Lee el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, y verás que era una gran ciudad, próspera, pero completamente pagana. Sus habitantes adoraban a una diosa llamada Diana y clamaban, «Grande es Diana de los Efesios». Estaban orgullosos de sí mismos y de su diosa. No solo eso, había mucha práctica de la brujería y la magia y cosas por el estilo. El apóstol Pablo visitó la ciudad, y todo lo que encontró fue a un grupo de 12 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. Pero estaban muy inseguros en sus mentes acerca de la verdad. ¿Puedes imaginar algo más desesperanzado? Mientras el apóstol caminaba por Éfeso, la encontró casi completamente pagana, llena de arrogancia y orgullo, y llena de cultos y de todo lo que se opone a Dios. ¿Qué esperanza había de que el cristianismo floreciera alguna vez en un lugar así? Pero Pablo predicó y fue usado por el Espíritu. Se estableció una iglesia, y estos santos empezaron a congregarse, y más tarde Éfeso se convirtió en el lugar del trabajo del apóstol Juan. Necesitamos recordar que el Evangelio no es una enseñanza humana, es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, y cuando entra en una ciudad, como lo hizo en la persona del apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, nada es imposible. Eres un cristiano que se siente bastante desesperanzado acerca de un esposo o esposa, hijo o algún otro pariente. Sientes que debido a su intelectualismo, su educación, su entorno, su conversión a Cristo es completamente desesperada y no se puede intentar. Recuerda a los santos en Éfeso, en Corinto y en Galacia. El Evangelio es el poder de Dios. Ha logrado cosas poderosas y todavía es el mismo. Puede apoderarse del individuo más desesperanzado y convertirlo en un santo. Esa es su función principal. Eso es para lo que Dios lo ha enviado. Pero volvamos al segundo término del apóstol. Fiel. Debemos tener cuidado con el significado de este término fiel. En cierto sentido, es una traducción un tanto desafortunada, porque tendemos a dar, no un significado primario a este término, sino nuevamente, un significado secundario. Esencialmente, esta palabra fiel significa ejercer la fe. Para ilustrarlo, consideremos el caso de Tomás, el apóstol, y cómo se negó a creer en el testimonio de sus compañeros cuando regresó a ellos después de una ausencia, y le dijeron que el Señor se les había aparecido. Tomás dijo que no creería a menos que viera las marcas de los clavos y pusiera su dedo en las heridas. Luego, el Señor apareció repentinamente y se mostró a Tomás, y le dijo que hiciera lo que había dicho. Tomás cayó a sus pies y dijo, «Señor mío y Dios mío». Pero recuerda cómo nuestro Señor lo reprendió suavemente y le dijo, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Y luego dijo, «No seas incrédulo, sino creyente». La palabra traducida en Juan 20:27 como creyente es la misma palabra que se traduce como fiel en nuestro texto. Significa estar lleno de fe, ejercer la fe. El apóstol se dirige a estos cristianos en Efeso como aquellos que son creyentes, personas que ejercen la fe. Son cristianos porque son creyentes. Una vez más, aquí tenemos algo que es fundamental y primordial. No puedes ser cristiano sin una cierta creencia. Lo que nos hace cristianos es que creemos en ciertas cosas. Vuelve al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Lo que se nos dice es que Pablo encontró a ciertos discípulos, pero que no estaba satisfecho con ellos, así que les hizo su pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, «Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo». Luego les dijo, «¿En qué pues fuisteis bautizados?» Y ellos dijeron, «En el bautismo de Juan». Entonces Pablo les dijo, «Juan ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús». En este incidente se nos dice bastante claramente lo que nos hace cristianos. Un cristiano no es simplemente un hombre agradable, un buen hombre, un hombre que le gusta ser miembro de una iglesia cristiana, un hombre que está vagamente interesado en la elevación moral y el idealismo. Algunos hombres son descritos hoy como cristianos destacados que solo creen realmente en lo que se llama reverencia por la vida. Pero eso no concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento. Un cristiano es alguien que cree en ciertas verdades específicas, y la esencia de su creencia se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, el santo, está lleno de fe. ¿En quién? ¿En qué? Fe en el Señor Jesucristo.
Cree que Jesús de Nazaret fue el único Hijo de Dios. Está lleno de fe en la encarnación. Cree que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Que el Hijo eterno vino en la naturaleza humana a este mundo. Cree en el nacimiento virginal y que Jesús manifestó que era el Hijo de Dios mediante sus milagros. Los santos en Efeso creían en estas verdades, y Pablo pudo realizar milagros especiales en Efeso como prueba de ellas. No las sostenían ligeramente, sabían en qué creían. Pero sobre todo, creían que Cristo Jesús vino a este mundo para probar la muerte por todo hombre. Creían en el hecho de que es por su sangre que nos salva, que Él soportó el castigo de nuestros pecados y murió nuestra muerte para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Estaban llenos de fe en estas cosas. Creían firmemente que Él había resucitado de entre los muertos. No tenían simplemente alguna creencia vaga de que Jesús todavía persiste, sino que estaban plenamente convencidos de que Él resucitó de entre los muertos, y se manifestó a muchos discípulos, y por último a este hombre Pablo. También estaban llenos de fe en la persona del Espíritu Santo. Creían que el Espíritu Santo había sido enviado el día de Pentecostés, que la promesa del Padre había llegado, y que Él podía ser recibido, y que los creyentes sabían que lo habían recibido. Estaban llenos de fe en estas cosas. ¿Somos fieles? La pregunta vital no es si somos miembros de iglesias, sino si estamos llenos de fe en estas cosas. ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Conocemos la doctrina cristiana? ¿Entendemos el camino de la salvación tal como se expone en las Escrituras? Debemos estar listos en todo momento para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, dice Pedro, confirmando a Pablo. Pero hay un significado adicional de esta palabra fiel, el que generalmente se le da. Significa que mantenemos la fe, que nos aferramos a la fe, que somos constantes en la fe, y leales a la fe, y listos con Pablo para defender la fe, y luchar enérgicamente por ella. Significa que podemos ser confiables, que somos de confianza porque conocemos la fe, y porque creemos en ella, y hemos confiado en ella. No olvidemos este significado secundario, que debemos ser personas en las que otros puedan confiar y depender. No debemos ser personas que son llevadas por todo viento de doctrina, y cuya fe puede ser sacudida al leer un artículo o un libro de algún dignatario de la Iglesia que niega la deidad de Cristo, o el nacimiento virginal, y la mayoría de las demás doctrinas esenciales. Debemos ser fieles, confiables y dignos de confianza. Sabemos en qué creemos y estamos junto al apóstol, y otros en sólida fila para defender la fe contra todos los adversarios. Incluso si llegara una terrible persecución, no debemos titubear. A muchos de estos primeros cristianos se les dijo que si persistían en decir que Jesús es el Señor, y se negaban a decir que César es el Señor, serían condenados a muerte. Sin embargo, aún decían que Jesús es el Señor. Aunque tú y yo quizás no seamos tentados de esa manera en particular, hay cristianos en otras partes del mundo hoy en día que tienen que enfrentar la posibilidad de perder su trabajo, empleo, estatus profesional, ser separados de sus familias, arrojados a prisión, escupidos, disparados o mutilados de alguna manera terrible, simplemente debido a su lealtad a esta fe. Están firmes, están llenos de fe. Se puede confiar en ellos y depender de ellos para resistir hasta el último momento, y nunca vacilar o titubear. Tú y yo, al menos en el presente, no tenemos que enfrentar una persecución abierta, pero debemos enfrentar el sarcasmo y la burla, y a menudo nos hacen sentir que somos personas raras y extrañas. Tú y yo debemos ser fieles, pase lo que pase, sin importar cuánta risa, burla y escarnio enfrentemos. Cualquiera que sea el costo, ya sea financiero o profesional, debemos ser fieles, confiables, dignos de confianza, mantenernos de pie a cualquier costo, pase lo que pase. Así es el cristiano. Sabe en quién cree y en lugar de negarlo preferiría morir. Luego, por último, está esta gran frase en Cristo Jesús. Es muy importante que entendamos lo que significa, y está relacionada tanto con santos como con fieles. Son santos en Cristo Jesús, son fieles en Cristo Jesús. Esta frase, como veremos repetidamente a medida que avancemos en esta epístola, es una de las grandes declaraciones características del Nuevo Testamento. Significa que el cristiano no solo cree en Cristo, sino que está, en cierto sentido, en Cristo. Él le pertenece, está unido a Él, se ha unido a Él.
Toma la ilustración del cuerpo en el Nuevo Testamento. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice Pablo a los Corintios, y miembros en particular. En el cuarto capítulo de esta epístola a los Efesios, utiliza la misma analogía. Dice que los cristianos que forman la iglesia se edifican como un cuerpo. Dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Entonces, ser cristiano significa, no solo que eres un creyente en Cristo, fuera de Él. Eres un creyente porque estás unido a Él, estás en Él. Encontramos la misma idea en el quinto capítulo de Romanos, donde Pablo desarrolla una gran analogía y contraste. Él dice que todos nosotros estábamos originalmente en Adán. Adán no solo fue el primer hombre, también fue el representante de toda la raza humana. Todos los que han nacido en este mundo estaban en Adán, formaban parte de Adán, estaban unidos a Adán, con el resultado de que la acción de Adán ha traído sus consecuencias sobre todos. Pero el apóstol continúa argumentando que, así como todos estábamos en Adán, así ahora estamos, aquellos de nosotros que somos cristianos, en Cristo. Como en Adán, así en Cristo. El cristiano es alguien que está en Cristo. Todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho se vuelve cierto para nosotros. Nuevamente en el sexto capítulo de Romanos, Pablo lo desarrolla y dice que cuando Cristo fue crucificado, fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, morimos con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó, resucitamos con Él. Él está sentado en los lugares celestiales. Pablo dice en el segundo capítulo de esta epístola a los Efesios, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo en este momento porque estamos en Cristo. ¡Qué verdad tan tremenda, abrumadora y asombrosa! Soy parte de Cristo, le pertenezco, soy un miembro del cuerpo de Cristo. No soy mío, fui comprado, adquirido a precio de sangre. Estoy en Cristo. Él es la cabeza, yo soy uno de los miembros. Hay una unión vital, orgánica y mística entre nosotros. Todas las bendiciones que disfrutamos como cristianos nos llegan porque estamos en Cristo. Es de su plenitud que hemos recibido gracia sobre gracia. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Señor mismo, y vosotros sois las ramas. Todo eso es para ti si eres un cristiano. No hables de tu debilidad o indefensión. Él es la vida, y estás unido a la vida. Eres parte de la vida. Eres una rama en la vid, en Cristo. Volveremos a esto, pero asumámoslo en principio ahora. Meditemos en ello, y permíteme animarte a hacerlo terminando con dos breves comentarios. ¿Por qué crees que el apóstol, al describir al cristiano, coloca estas tres cosas en el siguiente orden: santos, fiel y en Cristo? La respuesta es muy simple. Lo primero y más evidente sobre el cristiano siempre debería ser el hecho de que es un santo. El apóstol tenía en mente la ciudad de Efeso. Veía como un oasis en el desierto de riqueza, paganismo, brujería y vida licenciosa. Destacándose en el desierto está este oasis verde. Es la iglesia, los santos. Esa es una muy buena manera de ver al cristiano. Cualquiera que mire al mundo debería quedar impresionado de inmediato por el hecho de que hay ciertas personas en él que sobresalen y son completamente diferentes porque son santos. Esa debería ser la primera impresión que dejamos. Todos, vecinos, amigos, colegas y compañeros de trabajo, deberían saber que somos cristianos. Debería ser obvio. Debería destacar porque somos lo que somos, debido a estas cosas que son verdaderas para nosotros. Leemos de nuestro bendito Señor que no podía ser escondido, y eso debería ser cierto de nosotros en este sentido. Debería ser imposible ocultar el hecho, pero no significa que predique y fuerce mi cristianismo en las personas, y me convierta en una persona incómoda. Es más bien una cualidad de santidad, algo lleno de gracia y encanto, un tenue parecido al Señor mismo. Debería ser evidente y obvio que somos un pueblo separado, un pueblo diferente, porque somos un pueblo santo. Luego notemos la importancia de mantener intacta la relación entre un santo y ser fiel, la relación entre la santidad y ser creyente en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas nunca deben separarse. Por mucho que podamos engañarnos a nosotros mismos,
No hay tal cosa como un cristiano teórico. Es posible sostener la doctrina de la fe en la sala de conferencias, dar asentimiento intelectual a estas cosas, pero eso no nos hace cristianos. Por eso Pablo pone santo antes que fiel. El doctor William Temple ha dicho, nadie es un creyente que no es santo, y nadie es santo que no es creyente. Estas dos cosas nunca deben separarse. Nunca debes poner una brecha entre la justificación y la santificación. Si eres cristiano, estás en Cristo, y en Cristo lo que sucede es que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No puedes, no debes tratar de dividir a Cristo. Es una doctrina falsa que dice que puedes ser justificado sin ser santificado. Es imposible. Eres un santo antes de ser fiel. Has sido separado. Por eso crees. Estas cosas están unidas indisolublemente. Dios no quiera que alguna vez las separemos o dividamos. La santidad es una característica de todo cristiano, y si no somos santos, nuestra profesión de Cristo carece de valor. No puedes ser creyente sin ser santo, y no puedes ser santo en este sentido del Nuevo Testamento sin ser creyente. Lo que Dios ha unido que no lo separe nadie.